Hola a todos, mi nombre es Carlos Eduardo Vargas, @CarlosVargas93, y esto es Voces Inquietas. Estoy muy entusiasmado porque ya comenzó la segunda temporada de este podcast. En esta oportunidad haremos una especial atención a un concepto del que estuvimos conversando en la primera temporada, pero que esta vez vamos a entrar mucho más a fondo en lo que significa. Estoy hablando de la innovación política, de las formas distintas, los nuevos paradigmas y las nuevas transformaciones que está ocurriendo en lo público, y cómo nosotros, desde siendo ciudadanos, siendo parte de un gobierno, siendo parte inclusive de las empresas privadas, podemos contribuir a que nuestro entorno y lo público pueda mejorarse y nuestra calidad de vida pueda aumentar. En esta oportunidad, los primeros 3 episodios van a estar marcados por 3 entrevistas interesantísimas que pude hacer hace un par de meses, y que además siento que están perfectamente alineadas con lo que va a ocurrir en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se va a llevar a cabo el 26, 27 y 28 de junio en Medellín, Colombia. Estas 3 entrevistas las hice antes de la Asamblea, pero verdaderamente cobran una relevancia histórica ante lo que esos 3 personajes significan. Estoy hablando, en primer lugar, del excelentísimo secretario general Luis Almagro, con el que va a iniciar esta segunda temporada. Después, con el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, con quien pude conversar también en Cartagena. Y finalmente, pero no menos importante, Andrés Pastrana, también expresidente de Colombia. Con estas 3 figuras estaré conversando sobre su historia, por supuesto, sobre cómo llegaron a ocupar estos roles importantísimos, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la política boliviana y la política colombiana. Pero sobre todo estaré hablando de cómo la innovación política ha jugado un papel importante en sus vidas y juega hoy un rol fundamental, tanto para sus países o para sus trabajos, como sobre todo para el hemisferio y el mundo. Así que prepárense, que ya comienza un viaje por el universo de ideas inquietas. Esta es la segunda temporada del podcast Voces Inquietas y espero que la disfruten. Vamos con el episodio. Me encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Su Excelencia Luis Almagro Lemes. Secretario, para mí es un honor y un placer poderlo tener acá en este podcast de Voces Inquietas. No sé si usted ha grabado anteriormente un podcast, pero bueno, si no lo es, me honra con la primicia. Secretario, ¿cómo está? Te honro con la primicia. Encantado de estar contigo. Qué alegría, qué alegría. Y bueno, este podcast se basa, secretario, como se lo llegué a comentar antes de empezar a grabar, en conocer a la persona que estamos entrevistando o de hablar también de temáticas que son relevantes a la luz de las habilidades blandas, la innovación política y el desarrollo sostenible, enfocados en el tema del propósito y la trascendencia. Y usted es una figura importantísima actualmente en todo lo que tiene que ver con inclusive esos mismos 3 temas, pero de alguna manera su historia lo ha llevado a donde está hoy en día, y esa historia es muy interesante, digamos. Sabemos que usted, por ejemplo, tiene una filosofía desde que era muy niño sobre cómo es su trato con los animales, por ejemplo. Me gustaría que comenzáramos por ahí, por sus filosofías de vida. ¿Cómo es esa visión, digamos, de que ningún ser vivo puede ser asesinado, digamos, por nosotros, ¿no? Ningún ser vivo puede ser víctima de otro ser vivo. Uh-huh. Ni un mosquito, ni siquiera. Ni siquiera un mosquito. ¿Por qué es eso, secretario? Pero eso creo que tiene que ver con un poco lo que debe ser nuestra relación directa con la naturaleza y con los equilibrios que definitivamente el hombre los ha alterado de una manera demasiado decisiva en este planeta. Pero la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad de nuestra biodiversidad, la sustentabilidad de nuestro planeta como un lugar habitable, tiene que ver mucho cómo nos relacionamos con la naturaleza en primer lugar, pero también obviamente fundamentalmente con los demás seres vivos. Pero además hay un tema filosófico, o sea, no sé por qué alguien tiene que ser dueño de la vida de nadie, uh-huh. Por qué alguien tiene derecho a terminar la vida de nadie. Yo creo que eso es el concepto fundamental. Usted los evade, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, alguna de estas plagas, como por ejemplo un mosquito o una cucaracha o algo por el estilo, usted trata de evadirlos, ¿no? Inclusive a sus hijos le ha dado esta misma filosofía, si no me equivoco. Sí.
Sí, de que no maten animales, y verdaderamente sí, o sea, lo puedo trasladar de vuelta a la naturaleza, lo puedo trasladar de nuevo. Claro, es un tema más macro, no es solamente. Exactamente. Es cómo vivimos. Exactamente, no tiene por qué. Es por eso que. Porque entró en casa lo tengo que matar, no puede, no tiene el menor sentido. No tiene sentido. Y es por eso que usted es vegetariano, secretario. Eso se transformó con el tiempo, sí, en la razón de ser vegetariano. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue fácil? Fue fácil, sí. No fue algo que extrañé en ningún sentido. El día siguiente de ser vegetariano ya podía estar seguro que iba a seguir siendo vegetariano tranquilamente el resto de mi vida. Y en esa vida, secretario, que hemos venido conversando, el deporte también ha jugado un papel fundamental para usted. Sí, el deporte. Se ha visto en muchas disciplinas. ¿Cuál es el papel que juega el deporte en su vida? Mira, el papel. O en la vida en general. En la vida en general, yo creo que no sería nada de lo que me toca hacer o de las posiciones que me ha tocado ocupar, pero también de cómo ha sido el trabajo de formación personal si no hubiera hecho, por ejemplo, atletismo de fondo, ¿no? O sea, la disciplina. Eso te da el equipo. Y te da mucha estamina, te da tranquilidad, te da fuerza, te da sentido del tiempo, te da el hecho de que todos tus compromisos tienen que ser con esfuerzo, y que ese esfuerzo tiene que ser la dedicación, sostenible, la y pasión. tiene que ser fuerte, y tenés que sostenerlo en función de un entrenamiento, de una preparación, y eso lo tenés que hacer por años, o sea, y es lo que te dan los resultados. Esas características, secretario, de fortaleza y de entereza que le diseñó el deporte, por ejemplo, se pusieron a prueba cuando usted hizo la migración, por ejemplo, de las zonas rurales en las que se encontraba en Uruguay a las zonas urbanas. ¿Nos puede hablar un poco de esa experiencia? Sabemos eso fue un golpe duro, eso fue un golpe duro en la vida, porque no estaba preparado para dejar el campo e ir a la ciudad. Directamente no estaba preparado, ni remotamente. Así que esa experiencia que nos marca. Un proceso de aprendizaje durísimo, un proceso de adaptación durísimo, el más duro que he tenido en mi vida. He vivido en todas partes en el mundo, pero ese pasaje que no involucró más que unas decenas de kilómetros, fue el más duro que he tenido. Y es interesante porque quizás eso ahora, con su posición en secretario general, también le da la visión de lo que significa el éxodo de la ruralidad al urbanismo. Y me da un sentido, o sea, todo en la vida que te marca determinados aprendizajes le da sentido a muchas otras cosas cuando las tenés que entender. Y la gente, dejar su medio, a cualquier persona, ¿no? Hoy estamos hablando, por ejemplo, del éxodo migratorio venezolano, la crisis migratoria venezolana, y para la gente es algo terrible, ¿no? O sea, tener que dejar su casa, su historia, y forzadamente, ¿no? O sea, y ser impulsado por la fuerza, tener que lidiar con eso. Entonces es algo muy duro. Quizás por eso, muy duro, secretario, o esa fue una de las causas, y hablemos de cuáles fueron las causas que lo llevan a involucrarse en la política. Usted decide, mire, voy a ser un político. ¿Cuál fue esa vocación? ¿Cómo se manifestó? ¿Que alguna circunstancia de su vida que usted haya dicho? O sea, voy a dedicar mi vida a la política. Era funcionario público, funcionario del Estado, era funcionario diplomático, y eso fue una carrera larga y de 20 años. Entonces, eso te marca un poco la visión de lo que es la política en general, de lo que es el funcionamiento del Estado en la práctica, de los resultados que la gente espera de uno. Y de repente conocí a una persona que verdaderamente decodificaba todo eso de la mejor manera que yo jamás he visto a nadie hacerlo, que fue José Mujica. Y eso me llevó a pasar sin dudarlo prácticamente, y eso era medio un salto en el vacío, ¿no? Sin dudarlo, pasar de la diplomacia a la política y trabajar la política con un sentido
distinto que lo que haces como funcionario, sino que tenía que dar más soluciones para más gente. Esas soluciones tenían que ver con el acceso a derechos de la gente, con mejores condiciones de equidad, con las mejores condiciones de funcionamiento de una democracia, y bueno, y eso me ha llevado el resto de digamos mi que vida. ese mentor que formó parte de su vida en un momento determinado y que, como usted lo dijo, le puso en práctica esas herramientas de política, como lo fue el expresidente Pepe Mujica, quien usted llegó a ser su canciller. ¿Cuál fue esa relación que tuvo? ¿Qué aprendió del expresidente Mujica? Sabemos que hoy en día la relación es un poco más tensa que como lo fue en el pasado, pero ¿podría hablarnos un poco de eso? No es una relación más tensa, sino que, o sea, siempre tuvimos diferencias. Por supuesto. Porque hay temas, los ha visto desde otro ángulo, eso los tengo que ver desde el ángulo, obviamente, de mi propia formación, pero de la realidad de lo que pasa a la gente. Y creo que él tiene una experiencia de vida que es muy valiosa, pero no es trasladable a todas las demás personas. Okay. O sea, las demás personas actuamos en un mundo que definitivamente está compuesto por elementos diferentes a los que está compuesto la vida del presidente Mujica. Yo, por ejemplo, tengo 7 hijos y Mujica no tiene ninguno. O sea, es una gran diferencia. Sí, gran diferencia. Las experiencias no pueden determinar nuestra visión general del mundo, quizás. Y su experiencia en el tema de haber sido preso político, de haber sido torturado, es una y es muy fuerte. Pero no quiere decir que esa experiencia sea trasladable a todas las víctimas de los que han sido presos políticos y torturados. Hay gente, y nunca debemos pensar que ninguna persona en ninguna situación pueda renunciar a cosas por simplemente designios generales de la política. La justicia, por ejemplo, es una de las cosas que la gente nunca puede renunciar, sí. y no se puede hacer renunciar a la gente de eso, ¿no? Usted, secretario, cuando asume la Cancillería, si no me equivoco, en el año 2010, marzo del 2010, tenía una visión del continente que es distinta a la del 2019. Hoy usted, como secretario general, sí. ¿Qué diría que ha cambiado desde que evidenció allí el 2010 su trabajo como canciller hasta ahora el trabajo como secretario general? ¿Qué ha cambiado en las Américas? ¿Qué es distinto? Mira, hay un compromiso mayor en todas las Américas por erradicar malas prácticas de la política. Las malas prácticas en las políticas hoy son denunciadas de una manera más determinante. Se procura erradicar las mismas. Y lo vemos en todos los aspectos, ¿no? En el funcionamiento de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales. Lo vemos en la lucha contra la corrupción, como la lucha contra la corrupción definitivamente hoy ha tomado un papel más importante. Si vemos la cantidad de políticos, incluso mandatarios procesados que hay hoy, los que había en el 2010, y vemos que estamos definitivamente en un mundo en el cual estamos procurando que se termine la permisividad respecto a estas situaciones. Y eso tiene que ver también... Avanzado el continente. Con las denuncias en violaciones de derechos humanos, con las denuncias en materia de desinstitucionalización de los países, con las denuncias que se hacen en materia de catástrofes ambientales, de conflictos sociales. Hoy estamos definitivamente, hemos dado pasos mucho más contundentes para abordar esos problemas. Y en esa resolución de las problemáticas regionales, ¿cuál usted, como en su gestión particularmente, ha implementado en algún momento? Como le dije, este podcast se basa en el tema, uno de los ejes centrales es la innovación política. ¿Usted ha utilizado en algún momento dentro de su gestión como canciller, como secretario, como diplomático, como político, herramientas de innovación para ser más efectivo? ¿O ha evidenciado alguna práctica de alguien, de alguna institución, de alguna personalidad que sea importante destacar en este momento? Mira, nosotros sí, desde el momento que asumí la conducción de la Cancillería, empezamos a modificar los trámites, obviamente, para acercarlos a la gente, para que pudiéramos atender mucho más gente, para que las soluciones fueran mucho más rápidas.
ya sea en materia de atención migratoria, ya sea en los temas consulares, en todo aquello que teníamos una responsabilidad con el público en general, ya sea respecto a las misiones comerciales, respecto a los trámites que había que hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo eso fue modernizado incorporando tecnología y incorporando obviamente la capacitación para el funcionario que se ocupaba de eso. Y sí, fue un salto cualitativo enorme de gestión. ¿Tenían algún tipo de visión de gobierno abierto o algún estado amigo lo estaba implementando? Mira, yo creo que no es posible hablar de fórmulas y no es trasladable lo que hizo uno, porque, o sea, lo tenés que adaptar a lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer y respecto a los medios que tenés y a los recursos humanos que tenés y en la infraestructura técnica y edilicia que tenés. Entonces implica tener en cuenta muchos de los elementos y cómo los ordenás de la mejor forma para que los resultados sean más óptimos. No es una tarea neutral, horizontal, sino no más es algo bien... que si vos venís con una fórmula que creo que en algún momento se había intentado aplicar y habías fracasado rotundamente, o sea, ¿En qué contexto, secretario? Disculpe. El mismo, los temas en el propio ministerio, que se refería a los temas de atención de sí, la tratar gente. de traer una visión distinta. Y entonces, pero claro, foránea. se puso ahí, pero no era una fórmula que se intentó aplicar en un contexto completamente despojado del contexto de la realidad, y eso no funcionó porque definitivamente no podía funcionar, porque los que hacen funcionar las cosas en definitiva todo se reduce a la dimensión humana, ¿no? A la cercanía que existe entre las necesidades y los intereses. Exacto, y la dimensión humana, o sea, y vos podés hablar de muchas cosas, pero si no humanizás todo eso, todos esos procesos, no sirven de nada tampoco. Que es un poco y humanizar los procesos creo que es una de los cambios culturales más grandes que puede tener cualquier administración pública, ¿no? Y la humanización de los procesos, secretario, es la consigna de más derechos para más gente que usted trae a la Secretaría General y que hoy en día lo tiene llevando diferentes procesos en las Américas. ¿Cuál sería en este momento, diría usted, el proceso más duro o la tarea más dura que se ha enfrentado Su Excelencia Luis Almagro en los últimos años que ha vivido como secretario o que vive hoy en día? ¿Cuál es su mayor desafío en este momento? Mira, o sea, el mayor desafío es obviamente el tema de ruptura del orden constitucional en Venezuela, del gobierno ilegítimo de Maduro y el proceso de transición democrática hoy encabezado por Juan Guaidó, y que eso llegue a buen término es esencial y es nuestro principal desafío, porque eso tiene que ver con algo que está afectando a la vida de millones de personas, millones de personas que no tienen absolutamente ninguna garantía, no tienen la manera de hacer valer ningún derecho, pero ya incluso si transformamos los derechos en necesidades básicas como alimentación y salud, no tienen la forma de resolverlo, o sea, y eso es lo que ha generado la peor crisis humanitaria que podemos recordar en el continente. ¿Cuál es el papel que debe jugar la OEA, secretario, entonces, en esta crisis, en este contexto? Mira, o que está jugando. Y estamos, lo que se ha jugado, no es jugar un papel, es asumir una responsabilidad institucional, y creo que ese es el punto de partida de todas las cosas. O sea, nosotros no podemos ser permisivos ante una crisis humanitaria, no podemos ser permisivos respecto a la desinstitucionalización del país, no podemos ser indiferentes respecto a la falta de acceso a derechos de la gente, no podemos ser indiferentes ante la crisis humanitaria o la crisis migratoria que vive Venezuela. Entonces, es asumir la responsabilidad que tenemos y obviamente trabajar esa responsabilidad para darle resultados a la gente, y ese es nuestro principal desafío, y eso ha tenido que ver con las resoluciones los informes que hemos hecho desde el primero y el segundo respecto a la alteración del orden constitucional del país, respecto a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, el propio crímenes de lesa humanidad, la crisis humanitaria respecto a la desinstitucionalización del país, o sea, y luego las resoluciones aprobadas de alteración del orden constitucional
la ilegitimidad de la reelección de Maduro y la ilegitimidad de su gobierno. Entonces, y hoy hacia adelante, bueno, siempre hemos pedido a los países que apliquen las sanciones más duras que puedan aplicar contra el régimen de Maduro. Eso definitivamente, todo lo que apoye un proceso de transición democrática es beneficioso para el pueblo de Venezuela, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ese papel que usted juega, secretario, en concreto, y ya finalizando en las últimas preguntas, es en concreto la acción política. Usted está ejerciendo una acción política, sí, una responsabilidad política, sí, desde la Secretaría. ¿Cuál es, digamos, la visión que usted tiene de esa responsabilidad política para el futuro? Más allá del caso de Venezuela, cuando Dios quiera, más pronto que tarde, podamos reconstruir el país democráticamente, pero desde el punto de vista regional, ¿cuál es la visión política que usted tiene para el continente en 5, 10, 20 años? ¿Dónde debemos estar? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Debemos continuar este proceso de erradicación de malas prácticas que han erosionado los sistemas democráticos en el continente. Tenemos que revertir las crisis políticas principales en el continente, específicamente Venezuela, más que nada. Tenemos que revertir también con un proceso de reinstitucionalización lo que ocurre en Nicaragua. Así es. Tenemos que ser mucho menos permisivos, y esto quiere decir que debemos ser fuertes a la hora de denunciar, y debemos definitivamente ser contundentes a la hora de condenar la ilegitimidad de una dictadura en el continente como la dictadura cubana, que además su intromisión, su injerencia en Venezuela, su intervención militar en Venezuela son determinantes para ese proceso. Y que no se trata de un proceso ideológico, sino de responsabilidad política. De provecho. Lo nuestro es responsabilidad política. La acción cubana y una responsabilidad muy institucional, ¿no? Uh-huh. De restablecer instituciones. Lo digo porque hay una retórica a veces detrás que dice... No, pero pero además, o sea, si lo vemos, o sea, la intervención de ellos, cubana en Venezuela, es una intervención de carácter militar, agresiva, represiva, opresora, violatoria de los derechos humanos. Traspasa cualquier elemento de tortura. Y encima... Como todo concepto feudal, ¿no? de apropiación feudal, es en su propio beneficio, porque prácticamente están llegando a un tercio de que las exportaciones de petróleo de Venezuela salen como envíos para Cuba, para pagarle más represión, más opresión y más violaciones de derechos humanos, lo cual es un despropósito absoluto. Diríamos entonces que la visión futura de la política, si lo entiendo bien, secretario, y ya finalizando, es tratar de deslastrarnos quizás de las visiones que existen hoy en día, de las retóricas, mejor dicho, que existen hoy en día en términos políticos, y verdaderamente enfocarnos, como usted lo hace desde la Secretaría, en derechos y en personas, en la humanización de los procesos. Exacto. Y tenemos que ser cada vez más eficientes, porque de eso se trata cuando nos vinculamos a la gente. O sea, la gente quiere resultados hoy, y esperar por los resultados, cuando la gente está pasando muchos casos mal, cuando tenemos tanta gente, tanta desigualdad, cuando tenemos tanta gente por debajo de la línea de pobreza, cuando tenemos una crisis humanitaria en el continente, es necesario dar resultados. Los sistemas democráticos tienen que ser cada vez más eficientes y debemos ser cada vez menos permisivos con las dictaduras. Y esa debe ser nuestra hoja de ruta, nuestro camino de acción. ¿Cuál es la hoja de ruta de Luis Almagro Lemes al dejar la Secretaría General? ¿Qué espera? ¿Se vislumbra una carrera política en el Uruguay? No tengo... ¿Por ahora no? No tengo ganas, no tengo ganas. Mejor un retiro, Seguiré acá en la organización si los países deciden que deba quedarme, uh-huh. Y un plazo máximo de 5 años más, obviamente. Okay. Y no tengo ambición política, no tengo ganas de asumir un proyecto de político
no coincide con la construcción que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pero esperemos que el secretario general siga jugando, o mejor dicho, que Luis Almagro siga jugando un papel importante en las soluciones de la región, porque esa visión y esa filosofía de vida, desde no matar a ningún animal hasta promover las democracias en el continente, debe prevalecer y debe promoverse. Secretario, ¿una recomendación de algún libro, alguna película, algo que lo inspire en el día a día o que lo esté inspirando hoy? No. Mira, estoy leyendo en estos días, mucho derecho internacional. Okay. Y nada, y viendo un poco las realidades también del continente, ¿no? Siempre. ¿Algún libro de historia latinoamericana que le llame la atención? O mira, para ponerlo allí en el link del podcast para que la gente lo vea. Mira, no, creo que se ha escrito mucho en Venezuela. Uh-huh. Y creo que se ha escrito mucho más sobre el chavismo de lo que se ha leído sobre el chavismo. Y creo que la gente debería un poco leer cómo ha sido este proceso. O sea, cada uno hoy tiene la voluntad de hacer conocer su visión sobre lo que ha pasado en Venezuela, y creo que eso ya se ha hecho bastante, y es bueno ver cómo ha sido ese proceso. Creo que es un caso que más nos puede ayudar en este contexto, cómo ha sido la alteración gradual del orden constitucional en Venezuela, la degradación total de las instituciones, la degradación total de los derechos hasta llegar a este punto en el que nos encontramos. Exactamente, en el cual no tenés más ninguna garantía y tenés un Estado completamente atrapado por el crimen organizado, por esquemas de corrupción, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hoy tenemos que repasar. Buscaremos por entonces allí algunos libros para colocar a quienes nos escuchan. Secretario, sí, sus redes sociales para que quienes nos escuchan puedan seguirlo. Perfecto. ¿Cuáles son? @Almagro. Sí, mira, Piso 2015, si no me equivoco, ¿no? OEA 2015. OEA 2015. En Twitter y después Instagram. Y en Instagram. Bueno, allí lo pueden escuchar. Quien estuvo acá con nosotros, el secretario Luis Almagro Lemes, de la Organización de Estados Americanos, en Voces Inquietas. Gracias. Así culmina este episodio de la segunda temporada de Voces Inquietas. No sin antes recordarles que si les gustó lo que escucharon, se suscriban a través de la plataforma donde estén escuchando este podcast. Lo compartan también con sus amistades, compañeros de trabajo y con cualquier persona que piensen que este contenido le puede ser de valor. La segunda temporada, como les dije, va a estar cargada de entrevistas interesantísimas sobre innovación política, y esto solo comienza. Así que atentos a todo lo que vamos a estar haciendo y sobre todo a la transformación de la realidad a través de la inquietud de las ideas. Yo soy Carlos Eduardo Vargas, @CarlosVargas93, y esto fue Voces Inquietas. Nos escuchamos muy pronto.